Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Arthur Clarke. El 18 de abril de 1955 murió Albert Einstein. Los periódicos informaron de la muerte del científico y publicaron la fotografía de su escritorio. Sobre él había un manuscrito inacabado. ¿Qué problema podía ser tan complejo que ni siquiera Einstein fue capaz de resolverlo? Era la teoría del todo. El sueño de unificar todas las leyes de la física. Incluso para Einstein resultó imposible. Pero hay una paradoja. Lo imposible cambia constantemente. Lord Kelvin, el más grande físico de su época, decía: «La radio no tiene futuro. Los aparatos voladores más pesados que el aire son imposibles. Pronto se descubrirá que los rayos X son una mistificación». Se equivocaba en todo. Rutherford descubrió el núcleo atómico, pero consideraba imposible la bomba atómica. Lo llamaba perseguir un reflejo de luz. El escritor de ciencia ficción Herbert George Wells escribió El mundo se liberta en 1914. Es una novela sobre la bomba atómica. En la novela, un físico descubre el secreto de la bomba en 1933. Leo Szilard leyó esa novela en 1932. Exactamente un año después concibió la reacción en cadena. La energía de un solo átomo puede multiplicarse billones de veces. Esto condujo al Proyecto Manhattan. He aquí otro ejemplo. En 1921, el periódico New York Times se burlaba del pionero de la cohetería, Robert Goddard. El editor escribía: «El profesor Goddard desconoce la relación entre acción y reacción, y no comprende que para obtener una reacción se necesita algo mejor que el vacío. Parece que le faltan los conocimientos elementales que manejan los escolares a diario». Solo un jefe de Estado comprendió la importancia de los cohetes de Goddard. Fue Hitler. Sus cohetes V2 casi destruyeron Inglaterra. El propio Einstein en 1939 escribió un artículo en el que demostraba que los agujeros negros eran imposibles y no podían existir. Hoy los telescopios han descubierto miles. Uno de ellos se encuentra en el centro de nuestra galaxia. Y hay algo notable. Es precisamente el estudio de lo imposible lo que impulsa la ciencia hacia adelante. Hoy comprendemos algunas leyes fundamentales de la física, desde el interior de un protón hasta el universo en expansión. Y sabemos algo que es verdaderamente imposible, y que es solo cuestión de tiempo. Hay una buena regla. Todo lo que no está prohibido por la física, tarde o temprano, sucede. Stephen Hawking intentó encontrar una ley que prohibiera los viajes en el tiempo. No lo consiguió. Ahora los físicos tienen que considerar seriamente las máquinas del tiempo. El físico teórico Michio Kaku, en su libro Física de lo imposible, dividió lo imposible en 3 categorías. La primera categoría: lo que será imposible dentro de 100 o 200 años. Teletransporte, motores de antimateria, invisibilidad. La segunda categoría: lo que requerirá miles o millones de años. Son las máquinas del tiempo y los viajes a través de agujeros de gusano. La tercera categoría: lo que viola las leyes conocidas de la física. De estas cosas, hay muy pocas. Esto es lo importante de entender. Cuando los científicos dicen imposible, a menudo quieren decir imposible para nuestra civilización. Para una civilización que nos lleva 1 millón de años de ventaja, muchas de estas cosas serán cotidianas. Carl Sagan lo formuló así: ¿qué significa para una civilización tener, digamos, 1 millón de años de antigüedad? Los radiotelescopios y las naves espaciales aparecieron hace apenas unas décadas. Nuestra civilización tecnológica tiene solo unos pocos cientos de años. Una civilización avanzada, con millones de años de desarrollo a sus espaldas, nos aventaja tanto como nosotros aventajamos a un lémur o a un macaco. Pensemos en lo imposible, y en cuándo se convertirá en posible. Tomemos la impresión 3D. En la década de 1950, los ingenieros soñaban con una máquina que creara objetos de la nada. Sin moldes, sin fundición, sin máquinas herramienta. Parecía absurdo. ¿Cómo se pueden imprimir objetos? Las impresoras imprimen sobre papel. Todo lo demás requiere fábricas, máquinas y mano de obra. 1984. Charles Hall trabaja en una pequeña empresa en California. Se dedica a las lámparas ultravioleta. Un trabajo aburrido, pero un día se le ocurre una idea extraña. ¿Y si se utilizara la luz ultravioleta para endurecer resina líquida? Capa por capa, crear objetos prácticamente de la nada. Sus colegas se llevan el dedo a la sien, pero Hall es obstinado. Trabaja por las noches en el laboratorio, trasteando con láseres y resina. En 1986 obtiene la patente. Llama a la tecnología esterolitografía. El primer objeto impreso es un pequeño recipiente para lavado de ojos. Torcido, frágil, pero real. Hall funda la empresa 3D Systems y vende las primeras impresoras por $100,000. Son del tamaño de un refrigerador. Imprimen lentamente y se averían a menudo. La industria no queda impresionada. ¿Para qué pagar 100.000 euros por una máquina que fabrica juguetes de plástico? Si ya existen métodos de producción probados. Así transcurren los siguientes 20 años. En 2005, el profesor Adrian Bowyer, de la Universidad de Bath, lanza el proyecto RIP-RAP.
La idea es simple y radical. ¿Y si se creara una impresora que se imprima a sí misma? Más exactamente, que imprima sus propias piezas de plástico. Todo lo demás se puede comprar en una tienda de electrónica. Bauer publica los planos en acceso abierto, gratis. Cualquiera puede montar una impresora en casa. Esto lo cambia todo. La tecnología sale de los laboratorios corporativos a los garajes y talleres. Aparecen miles de entusiastas en todo el mundo. Mejoran el diseño y comparten ideas. El precio cae de 100.000 a unos pocos cientos de dólares. 10 años después, las impresoras 3D se venden en tiendas comunes. Los estudiantes imprimen modelos para sus clases. Los diseñadores crean prototipos en horas. Y entonces comienza lo verdaderamente fantástico. 2013. Una empresa en China imprime 10 casas en un día. Una impresora del tamaño de una grúa torre extruye un hormigón especial. Capa por capa crecen las paredes. Las casas son resistentes y cuestan un 70% menos que las convencionales. 2014. Médicos en los Países Bajos reemplazan la mandíbula superior de una paciente. La nueva mandíbula está impresa en titanio. Reproduce con exactitud la forma del original. La mujer puede volver a masticar, hablar, sonreír. 2015. En la Estación Espacial Internacional funciona una impresora. Los astronautas imprimen herramientas. ¿Se rompió una llave inglesa? No hace falta esperar medio año a que llegue una nave de carga desde la Tierra. Se puede simplemente descargar un archivo de la base de datos e imprimir una nueva llave en 2 horas. 2016. Científicos en Israel imprimen un corazón humano. Pequeño, del tamaño de una cereza, pero real. De células vivas. Con cámaras, con vasos sanguíneos. Aún no late, pero es cuestión de tiempo. Funciona así. Se toman tus células, los médicos cultivan con ellas biotinta. Una bioimpresora 3D imprime un órgano nuevo y tu organismo no lo rechaza porque está hecho de tus propias células. Hoy la empresa Relativity Space imprime cohetes enteros. El 95% de las piezas las crea una sola impresora gigantesca. Es 10 veces más rápido que la fabricación tradicional y mucho más barato. Los diseñadores imprimen calzado a la medida de tu pie. Los joyeros crean piezas de una complejidad increíble, con detalles dentro de detalles, tan finos que a mano sería imposible replicarlos. En 1984, Charles Hall trabajaba en soledad. Su idea parecía un juguete inútil. Hoy, la industria de la impresión 3D vale más de 24.000 millones de dólares y crece un 20% cada año. Charles Hall murió en 2024. Tenía 85 años. Alcanzó a ver cómo su idea, imposible, cambió el mundo. Es un ejemplo de cómo el tiempo nos da una lección que repite una y otra vez. Lo que parece imposible, a menudo simplemente está esperando su momento. A una persona obstinada, a una idea descabellada. Lo imposible no desaparece, simplemente se vuelve ordinario. En este vídeo, basado en el mencionado libro de Michio Kaku, analizaremos las imposibilidades de los 3 niveles a través de los ojos de un físico. Descubrirán cómo las ranas levitan en un campo magnético, qué han aprendido a teletransportar los científicos, si necesitamos un ascensor espacial, qué sustancia cuesta 60 billones de dólares por gramo y cómo se puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Por cierto, Michio conversó con esta cantidad de científicos, incluyendo premios Nobel, así que la base científica es bastante sólida. El capitán Kirk grita la orden. ¡Levanten escudos! Una delgada barrera invisible se enciende alrededor de la nave. Los láseres enemigos golpean la protección y rebotan. En Duna, Paul Atreides presiona un botón en su cinturón antes de un combate de entrenamiento. Alrededor de su cuerpo centellea un resplandor azulado. La hoja rebota contra la barrera. Los campos de fuerza en la ciencia ficción están literalmente en todas partes. Parecen tan simples, una pared transparente que detiene todo. Parece que un hipotético Elon Musk está a punto de añadir esa función a sus robots y coches eléctricos, pero la realidad pone obstáculos. El concepto de campo físico nació en el siglo XIX. Un joven humilde llamado Michael Faraday trabajaba como aprendiz. Un día asistió a una conferencia sobre las nuevas fuerzas descubiertas, la electricidad y el magnetismo. Y eso cambió su vida. La nuestra también. Faraday realizó un experimento sencillo. Esparció limaduras de hierro sobre un imán y las agitó. Las limaduras se ordenaron en un patrón que recordaba a una telaraña. Esas líneas mostraban las líneas de fuerza del campo. Para Faraday, el espacio vacío no estaba vacío, estaba lleno de líneas de fuerza invisibles. En 1831 pasó un imán sobre un marco de alambre. En el marco surgió una corriente eléctrica. El imán no tocaba el alambre, pero su campo invisible empujaba los electrones. Hoy, la luz sobre su cabeza funciona gracias a ese descubrimiento. Un imán giratorio crea un campo. El campo empuja los electrones en el cable. Nace la corriente. La corriente alimenta la bombilla. Einstein quedó tan impresionado por los campos de Faraday que formuló su teoría de la gravedad en su lenguaje.
Pero aquí está el problema. Hoy la ciencia conoce 4 interacciones fundamentales en el universo, pero ninguna de ellas se comporta como ese famoso campo de fuerza de la ficción. La gravedad atrae, no repele, y es muy débil. La Tierra atrae una pluma hacia el suelo, pero usted la levanta fácilmente con un solo dedo. Su dedo vence la atracción de un planeta que pesa 6 billones de toneladas. El electromagnetismo nos da la luz, la radio, los ordenadores, Internet. Es la fuerza más útil en la historia de la humanidad. Pero es fácil de neutralizar. Lance un trozo de plástico en un potente campo magnético y lo atravesará sin ninguna interferencia. Las interacciones nucleares fuerte y débil operan solo a distancias del tamaño de un núcleo atómico. Controlarlas es casi imposible. Solo conocemos 2 maneras: romper una partícula en un acelerador o detonar una bomba atómica. ¿Significa eso que los campos de fuerza son imposibles? No exactamente. Existen resquicios. Quizá haya una quinta interacción fundamental que aún no hemos descubierto, o podemos imitar las propiedades de un campo de fuerza de otras maneras. Tomemos, por ejemplo, el plasma. Es el 4.º estado de la materia, después del sólido, el líquido y el gaseoso. En esencia es un gas ionizado. Sus átomos han perdido electrones y poseen carga eléctrica. Ya se puede controlar con campos magnéticos. Casi toda la materia visible del universo está compuesta de plasma. El Sol es plasma, las estrellas son plasma, el gas interestelar también. El físico Adi Hershkovich inventó en 1995 la ventana de plasma. El dispositivo calienta el gas a una temperatura de 6.500 grados Celsius. Se obtiene plasma. Un campo magnético lo mantiene en su lugar. La ventana de plasma crea una barrera entre el vacío y el aire normal. Exactamente la barrera que vemos en Star Trek, cuando una lanzadera sale al espacio abierto a través de una película transparente e invisible. Funciona, pero ¿puede una ventana de plasma detener una bala de cañón? Puede, si se crea una protección multicapa. La primera capa, una ventana de plasma supercargada, lo bastante caliente para evaporar metal. La segunda capa, una cortina de miles de rayos láser entrecruzados que crean una rejilla espacial. La tercera capa, una red de nanotubos de carbono. Son tubos de átomos individuales de carbono con paredes de un átomo de espesor. Son muchas veces más resistentes que el acero. Una red hecha con ellos sería invisible, pero increíblemente resistente. A un escudo así, los proyectiles no le harían nada. Pero ni siquiera ese escudo detendría un rayo láser. Para eso se necesita un material de transparencia variable, como las gafas de sol que se oscurecen con la luz. En la película Volver al futuro, el protagonista se pasea sobre una tabla que flota sobre el suelo. No tenemos esa tecnología, pero un campo magnético puede crear un efecto similar. Hacer que el polo norte de un imán al polo norte de otro imán. Se repelerán. Con este principio ya funcionan los trenes de levitación magnética en China y Japón. Flotan sobre las vías y alcanzan velocidades de hasta 603 km/h. Pero estos sistemas son muy caros. Por eso no son masivos. El camino para abaratarlos son los superconductores. Son materiales con resistencia eléctrica nula. La corriente eléctrica circula en ellos sin pérdidas durante millones de años. El problema es que la superconductividad solo se produce a temperaturas cercanas al cero absoluto. Mantener los imanes en tanques con líquidos fríos es prohibitivamente caro. En 1986 se descubrieron los superconductores de alta temperatura. Fue un gran avance. Durante un tiempo pareció que la superconductividad a temperatura ambiente estaba a punto de hacerse realidad, pero el progreso se ralentizó. El récord actual a presión normal es de 138 grados Kelvin, eso es menos 135 grados Celsius. Si algún día encontramos un superconductor que funciona a temperatura ambiente, comenzará una nueva revolución industrial. El problema es que no existe una teoría que explique cómo funciona esto. Ahí tienen una idea para ganar el premio Nobel. Los superconductores tienen una propiedad interesante. Un imán sobre un superconductor queda suspendido en el aire, sostenido por una fuerza invisible. Es el efecto Meissner. El superconductor expulsa el campo magnético. Se puede imaginar una autopista del futuro con un revestimiento de cerámica superconductora. Con imanes en la parte inferior de los coches, flotaríamos sobre la carretera moviéndonos sin fricción. El efecto funciona con materiales magnéticos, pero también se pueden levantar materiales no magnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos. El agua, por ejemplo, es diamagnética. Todos los seres vivos están compuestos de agua, lo que significa que pueden levitar en un campo magnético potente. Los científicos ya han logrado hacer levitar ranas en un campo magnético 30.000 veces más potente que el de la Tierra. Si se logra la superconductividad a temperatura ambiente, se podrán levantar también objetos de gran tamaño.
En resumen, por ahora los campos de fuerza de la ciencia ficción no concuerdan con las leyes conocidas de la física, pero podemos imitar muchas de sus propiedades. De la imposibilidad de hoy a la realidad de mañana, hay solo un paso, y la ciencia lo dará. En la novela más famosa de J.K. Rowling, Harry Potter recibe en Navidad un regalo inusual, la capa plateada de su padre. Harry se echa la capa sobre los hombros y su cuerpo desaparece. Solo se ve su cabeza flotando en el aire. Con esa capa, Harry puede recorrer el castillo de noche sin ser visto, escuchar conversaciones ajenas y escapar del peligro. ¿Podría esto hacerse realidad? La invisibilidad es una de las ideas más antiguas de la humanidad. Perseo mató a la gorgona Medusa con la ayuda de un casco de invisibilidad. El dispositivo de camuflaje en las naves Klingon de Star Trek las vuelve invisibles. Se acercan sin ser detectadas y atacan primero. Frodo se escondía de sus enemigos gracias al anillo. Platón contó la historia del anillo de Giges. Un pastor pobre encontró en una cueva un anillo de oro en el dedo de un muerto. El anillo lo volvía invisible. El pastor se embriagó de poder. Sedujo a la reina, mató al rey y se convirtió en el siguiente rey de Lidia. La moraleja de Platón es simple. Nadie resiste la tentación. Las personas son débiles, y la moral es un fenómeno social que debe ser sostenido desde fuera. Pero todo esto son cuentos, ¿verdad? Los físicos negaron durante siglos la posibilidad de la invisibilidad. Viola las leyes de la óptica, decían. No es compatible con las propiedades de la materia. James Clerk Maxwell descifró el misterio de la luz en el siglo XIX. Tomó los descubrimientos de Faraday sobre los campos físicos y los escribió en el lenguaje de las ecuaciones diferenciales. Tienen un aspecto intimidante. Cada físico e ingeniero del mundo sudó sobre ellas en la universidad. Maxwell se hizo una pregunta. ¿Qué ocurriría si los campos eléctricos y magnéticos se transformaran constantemente el uno en el otro? La respuesta: surgiría una onda. Maxwell calculó su velocidad. Para su propio asombro, comprendió que era la velocidad de la luz. Einstein dijo sobre las ecuaciones de Maxwell nada menos que esto: son lo más profundo y fructífero que la física ha experimentado desde Newton. La teoría de Maxwell explica la invisibilidad de forma simple. En un sólido, los átomos están densamente empaquetados. La luz no puede atravesarlos, como no puede atravesar una pared de ladrillos. En los líquidos y gases, los átomos están más espaciados, y la luz se desliza entre ellos. Por eso el agua y el aire son transparentes. Pero hay una excepción: los cristales. Sus átomos forman una red ordenada. Para la luz hay muchos caminos. Por eso el diamante es transparente, y sin embargo, sus átomos están densamente empaquetados. En fin, queda claro, para hacer invisible a una persona, hay que convertirla en líquido, hervirla, transformarla en vapor y cristalizarla. Nada complicado, pero solo si vives en el universo de Harry Potter. Los militares tomaron otro camino y crearon la tecnología Stealth. Hace que los aviones sean invisibles para los radares. En lugar de acero se utiliza plástico. Debido a los ángulos modificados del fuselaje, el haz del radar se dispersa en todas direcciones y no regresa. Es un conjunto curioso de trucos, pero no es verdadera invisibilidad. El verdadero avance ocurrió en 2006. Científicos de la Universidad de Duke y del Imperial College crearon el metamaterial. Lograron hacer un objeto invisible para las microondas. Los metamateriales son sustancias con propiedades ópticas que no existen en la naturaleza. Se les introducen diminutos implantes, y estos hacen que las ondas electromagnéticas elijan caminos no convencionales. Imaginen un río que rodea una roca. El agua envuelve la piedra. Aguas abajo, su presencia es impredecible. Del mismo modo, el metamaterial guía las microondas alrededor de un cilindro. Todo lo que está dentro del cilindro se vuelve invisible. En la práctica funciona así. Los científicos de Duke crearon un dispositivo con 10 anillos de fibra de vidrio recubiertos de cobre. El anillo de cobre del interior se volvió casi invisible para las microondas. El secreto está en la refracción. Si metes la mano en el agua, la mano se distorsiona. Eso es la refracción. La luz en el vacío viaja a una velocidad constante. En el agua o el vidrio se desacelera, abriéndose paso a través de billones de átomos. El índice de refracción del vacío es 1. El del aire, 1,0003. El del vidrio, 1,5. El del diamante, 2,4. Los espejismos en el desierto también surgen por la refracción. El aire caliente sobre la arena tiene menor densidad. La luz de objetos lejanos se refracta en él, llega al ojo, y se produce una ilusión de la superficie de agua o de ciudades distantes. Normalmente, el índice de refracción es constante. Un rayo de luz entra en el vidrio, cambia de dirección y continúa en línea recta. Pero, ¿qué pasaría si se pudiera controlar el índice de refracción en cada punto? Entonces la luz comenzaría a serpentear como una culebra. Si se logra que la luz rodee un objeto, este se volvería invisible. Pero hay un inconveniente. Para eso el índice de refracción debe ser negativo. En cualquier manual de física dice, esto es imposible. El físico soviético Víctor Veselago predijo los metamateriales ya en 1967. La idea parecía absurda, pero en 2006 los metamateriales se obtuvieron en el laboratorio. Los manuales tuvieron que reescribirse.
El problema es que el tamaño importa. Para curvar microondas con una longitud de onda de 3 centímetros, se necesitan implantes de menos de 3 centímetros. Pero la luz verde tiene una longitud de onda de tan solo 500 nanómetros. Para distorsionarla, se necesitan implantes de 50 nanómetros. Y un nanómetro es una milmillonésima de metro. Es decir, 5 átomos. Esto es escala atómica, y aquí se necesita nanotecnología. En 2007, un grupo de científicos de Alemania y Estados Unidos creó el primer metamaterial para luz visible. Tomaron vidrio, depositaron una capa de plata, una capa de fluoruro de magnesio de 100 nanómetros de espesor, y de nuevo una capa de plata. Obtuvieron un sándwich. En él perforaron diminutos orificios cuadrados de 100 nanómetros de ancho, menos que la longitud de onda de la luz roja. Obtuvieron una rejilla parecida a una red de pesca. A través de esa rejilla hicieron pasar un haz de luz roja. Y voilà, índice de refracción, menos 0,6. Esta tecnología podría llevar a la creación de una superlente. Permitiría fotografiar objetos más pequeños que la longitud de onda de la luz. Se podría mirar dentro de una célula viva y fotografiar una molécula de ADN directamente. Otro grupo del Caltech utilizó la plasmónica. Es una tecnología de compresión de la luz para manipulaciones a nanoescala. Los electrones en el metal vibran al unísono con la luz. Surgen los plasmones, ondas en la superficie del metal. Se pueden comprimir, la misma frecuencia, la misma información, pero menor longitud de onda. Para la luz azul verdosa también se ha creado ya un metamaterial con índice de refracción negativo. El progreso se acelera. Los científicos ya han aprendido a crear nanoestructuras no solo sobre vidrio, sino también sobre silicio y metales. Ahora la luz se puede controlar con una precisión increíble. Doblarla, enfocarla y filtrarla directamente sobre la superficie. Con base en estas estructuras ya se fabrican lentes ultrafinas que se instalan en las cámaras de los teléfonos inteligentes y de los sensores. Gracias a ellas, la óptica se vuelve más compacta, la imagen más nítida y los dispositivos más delgados y eficientes en energía. Los experimentos con la invisibilidad continúan, pero los propios metamateriales ya funcionan en tecnologías reales. Hay más formas de volverse invisible. Por ejemplo, el camuflaje óptico. Naoki Kawakami, de la Universidad de Tokio, creó una capa cubierta de cuentas reflectantes. Funcionan como una pantalla de cine. Una videocámara graba lo que hay detrás. Un proyector proyecta la imagen por delante. Parece que la luz atraviesa a la persona. Pero si te mueves a un lado, se nota que es una ilusión. Para corregir este defecto se necesitan hologramas. Imágenes tridimensionales creadas con láseres. Una cámara holográfica graba al fondo. Una pantalla holográfica lo recrea frente a la persona. Incluso mirando desde un ángulo, no te darías cuenta de que hay truco. Y hay un método aún más ingenioso. Herbert George Wells lo descubrió en El hombre invisible. Allí se utiliza nada menos que la cuarta dimensión. La persona abandona nuestro universo tridimensional y flota sobre él, como una mariposa sobre una hoja de papel. Para los habitantes de abajo es invisible. Sí, la experiencia de dimensiones superiores no está demostrada. Viajar a ellas requeriría mucha más energía de la que tenemos. Pero en cualquier caso, considerando la cantidad de métodos y la velocidad de los descubrimientos, la capa de invisibilidad seguramente aparecerá en nuestras tiendas en las próximas décadas. 4, 3, 2, 1. Fuego. La estrella de la muerte dispara contra el planeta Alderaan. Una explosión titánica esparce escombros por todo el sistema solar. Los críticos se burlaban de Star Wars. ¿Cañones de rayos del tamaño de una luna? ¿Espadas de luz solidificada? Bueno, eso es demasiado, incluso para una galaxia muy, muy lejana. Pero los físicos se pusieron a pensar. En realidad, ¿se puede meter una cantidad monstruosa de energía en un haz de luz? La creación de una estrella de la muerte o de una espada de luz no contradice ninguna ley de la física. Es más, los haces de radiación gamma capaces de destruir un planeta existen de verdad. Las fuentes cósmicas de estallidos gamma producen en el espacio profundo explosiones que solo son superadas en potencia por el propio Big Bang. En una fracción de segundo, uno de esos estallidos libera la energía que el Sol emite en 10.000 millones de años. El sueño de domar la energía de la radiación no es nuevo. El dios griego Zeus lanzaba rayos. El dios nórdico Thor empuñaba un martillo. El dios hindú Indra disparaba un rayo de energía desde una lanza mágica. Arquímedes fue el primero en proponer un rayo como arma real. Y, digamos, sabía bastante del tema. Desarrolló su propia versión del cálculo diferencial 2000 años antes que Newton. Pero según las ecuaciones de Maxwell, la luz es una mezcla de ondas con distintas frecuencias y fases. Se dispersa rápidamente. Un haz de luz concentrado, como un láser, se considera imposible. Todo cambió con la revolución cuántica. A principios del siglo XX quedó claro. Las leyes de Newton y las ecuaciones de Maxwell no lo explicaban todo. ¿Por qué los materiales conducen electricidad? ¿Por qué los metales se funden a determinadas temperaturas? ¿Por qué algunas sustancias adquieren superconductividad? En 1900, Max Planck formuló una hipótesis. La energía no es continua. Existe en forma de pequeñas porciones discretas llamadas cuantos.
En 1905, Einstein afirmó: la luz también se compone de cuantos. Más tarde los llamaron fotones. Einstein explicó por qué los metales, al ser iluminados, emiten electrones. Funciona el efecto fotoeléctrico. Hoy es la base de los láseres, las placas solares y el dispositivo en el que están viendo este vídeo. Y quizá le den like. En 1913, el físico danés Niels Bohr presentó una nueva imagen del átomo. Parecía un sistema solar en miniatura. Pero los electrones solo pueden moverse en órbitas discretas. Cuando un electrón salta a una órbita más cercana al núcleo, emite un fotón. Cuando absorbe un fotón, salta a una órbita superior. Poco después, en 1925, nació la mecánica cuántica. Los trabajos de Schrödinger, Heisenberg y otros demostraron que el electrón es al mismo tiempo partícula y onda. Antes de 1925, los átomos eran considerados objetos misteriosos. Muchos ni siquiera creían en su existencia. Después de 1925, ya podíamos describir el movimiento de las partículas dentro del átomo y predecir sus propiedades. En 1953, el profesor Charles Townes de Berkeley obtuvo el primer haz de radiación coherente, microondas. Al dispositivo lo llamaron Maser. Amplificaba las microondas mediante la estimulación de emisión. Más tarde, en 1964, Townes recibió el premio Nobel junto con los físicos Basov y Prokhorov. Los resultados se extendieron a la luz visible. Así nació el láser. Así es como funciona. La base del láser es un medio especial de gas, cristal o diodo. Se bombea energía desde el exterior. El aporte de energía excita los átomos. Los electrones absorben energía y saltan a órbitas superiores. El medio se vuelve inestable. Si se dirige un haz de luz a través de él, los fotones chocan con los átomos. Los electrones caen a órbitas inferiores. Se liberan fotones adicionales. Esos fotones hacen que más electrones emitan fotones. Comienza una reacción en cadena. Billones de fotones se liberan prácticamente al mismo tiempo en un solo haz. Imaginen fichas de dominó. En el estado de baja energía, cada ficha está tumbada. En el estado excitado, las fichas están de pie. Al empujar una, provocan la liberación repentina y simultánea de toda la energía. Hoy los láseres están en todas partes. En la caja registradora de la tienda, en el cable de fibra óptica para Internet, en la cirugía ocular y en los salones de estética. Entonces, ¿por qué no tenemos rifles de rayos y espadas de luz? El problema son las fuentes portátiles de energía. Para un arma de rayos se necesitan baterías en miniatura del tamaño de la palma de la mano, pero potentes como una central eléctrica. Hoy, la única forma de obtener esa potencia es literalmente construir una central eléctrica. El aparato más pequeño con una energía comparable es una bomba de hidrógeno en miniatura. Pero vaya, destruiría no solo el objetivo, sino también a usted. El segundo problema es la estabilidad del medio activo. Teóricamente, la cantidad de energía que se puede bombear en un láser no tiene límite. Pero los láseres cristalinos se sobrecalientan y se agrietan. Para un láser extremadamente potente sería necesario utilizar la energía de una explosión. En pocas palabras, el láser sería de un solo uso. Estos problemas hacen que los rifles de rayos sean imposibles con el nivel tecnológico actual. Con las espadas de luz pasa lo mismo. La luz no se puede hacer sólida. Viaja a la velocidad de la luz. Un haz de luz no puede interrumpirse bruscamente en el espacio. Una espada de luz real se extendería lejos hacia el cielo. Pero, ¿y si se utiliza plasma? El plasma calentado brilla en la oscuridad y corta el acero. Con una batería portátil potente podríamos tomar un tubo telescópico, inyectar plasma caliente en él y listo. La espada está lista. ¿Y qué hay de la famosa estrella de la muerte? Para construir un cañón láser capaz de destruir un planeta entero, se necesita el láser más potente que se pueda imaginar. Para ello, los científicos intentan reproducir los procesos de formación de una estrella. Esta surge como una enorme bola de hidrógeno. La gravedad comprime ese gas y lo calienta. Los núcleos de hidrógeno empiezan a fusionarse y se forman núcleos de helio. En el proceso se libera energía. Una pequeña parte de la masa se convierte en energía según la fórmula de Einstein, E igual a mc². Esta es la fuente de energía de una estrella. Al mismo tiempo, el Sol pierde masa. Cada segundo pierde en torno a 4 millones de toneladas de materia. No notamos un adelgazamiento visible, por supuesto, pero a lo largo de miles de millones de años se hará evidente. Los científicos intentan domar la fusión nuclear por dos caminos. En el confinamiento inercial, una batería de potentes láseres literalmente crea un trocito de sol en el laboratorio. Los haces láser se enfocan en una diminuta esfera de deuteruro de litio del tamaño de una cabeza de alfiler. El destello láser calienta la superficie de la esfera. La capa superior se evapora. La esfera se comprime bruscamente. La onda de choque llega al centro. La temperatura se dispara a millones de grados. Los núcleos de hidrógeno se fusionan y forman helio. Funciona, pero no se compara con el poder destructivo de la estrella de la muerte. El segundo método es el confinamiento magnético. El plasma de hidrógeno caliente se mantiene mediante un campo magnético. Se ha lanzado el proyecto ITER. Es el intento de la humanidad de encender un sol artificial en la Tierra. En un gigantesco anillo magnético en Francia, los científicos se preparan para confinar plasma a una temperatura de más de 100 millones de grados.
Eso es incluso más caliente que el centro de una estrella. Se espera el primer plasma de deuterio para 2035. ITER es el tercer proyecto científico más grande de la historia, después de la Estación Espacial Internacional y del Proyecto Manhattan. ITER se parece a una gran rosquilla envuelta en enormes bobinas de cable. Dentro de la rosquilla circula hidrógeno. Las bobinas se enfrían hasta alcanzar la superconductividad. Se inyecta una cantidad gigantesca de energía eléctrica. Así se crea el campo magnético que confina el plasma. Cuando se pasa la corriente a través de la rosquilla, el gas se calienta hasta temperaturas estelares. Pero, ¿por qué los científicos están tan interesados en esto? La fusión nuclear promete fuentes de energía baratas. El combustible puede ser agua de mar corriente, rica en hidrógeno, una fuente simplemente inagotable. Pero aún no hemos visto reactores nucleares de fusión. ¿Por qué? Resulta que podemos quemar combustible de hidrógeno, pero hacerlo de manera uniforme es increíblemente difícil. En los núcleos de las estrellas, la gravedad obliga al hidrógeno a adoptar una forma esférica perfecta. El gas se calienta de manera limpia y uniforme. En nuestras instalaciones, los haces láser deben ser perfectamente idénticos. Es como apretar un globo. Lo aprietas por un lado y el aire sale por otro. Y esto, lamentablemente, detiene la fusión nuclear. Los investigadores esperan que, si todo va bien, en unos 30 años ITER ayude a abrir el camino hacia la producción comercial de energía de fusión. Hay otra idea para aprovechar la energía del Sol, incluso si no logramos encender nuestra propia estrella. Miren el cielo. Estrellas hay de sobra. Imaginen una civilización que crece solo un 1% al año. Suena modesto, ¿verdad? Pero el físico Freeman Dyson calculó en 1960 que en 3000 años esa civilización necesitaría toda la energía del Sol. Absolutamente toda. Para extraerla, Dyson propuso rodear la estrella con una gigantesca envoltura artificial que capturaría cada fotón. Pasó a la historia como la esfera de Dyson. Normalmente se imagina la esfera de Dyson más o menos así, pero construir algo así alrededor de una estrella real es incomparablemente más difícil. Impresoras 3D de esta escala no tenemos, lamentablemente. El propio Dyson imaginaba no una esfera sólida, sino un enjambre de objetos volando libremente, porque una envoltura sólida se enfrentaría a un problema fundamental. Cada trozo de esa esfera sería atraído hacia el centro, donde se encuentra la estrella. Imaginen el arco de un puente, donde cada piedra presiona contra la vecina. Si la presión es demasiado grande, la estructura se desploma. El astrónomo Michael Papagiannis calculó en 1985 que el material podría soportar esa carga. Resultó que, incluso construyendo una esfera del tamaño de la órbita terrestre y con un grosor de solo 10 metros, se necesitaría un material 1000 millones de veces más resistente que los enlaces químicos más fuertes. 1000 millones de veces más resistente que el diamante. Tales materiales simplemente no existen en la naturaleza. Se podría intentar hacer las paredes más gruesas, pero entonces la esfera se volvería tan masiva que empezaría a colapsar bajo su propia gravedad, como un agujero negro. Se podría intentar hacer girar la estructura para que la fuerza centrífuga la sostenga, pero los polos de todas formas no girarían y se hundirían hacia el centro. Solo hay una salida: hacer la esfera increíblemente delgada. Tan delgada que la presión de la luz solar desde el interior literalmente empuje las paredes, como el viento infla una vela. Hablamos de un grosor de 1 gramo por metro cuadrado. Eso es 100 veces más delgado que la vela solar más ligera que la humanidad haya lanzado jamás al espacio. Esa esfera sería frágil como una telaraña. Un método casual o una llamarada solar podrían destruirla, pero a cambio resolvería el problema energético de una vez por todas. Es más, una envoltura tan delgada podría no solo recolectar energía, sino también ser una gigantesca supercomputadora. El proyecto Breakthrough Starshot ya está pensando en la creación de estos tejidos inteligentes. Los sistemas informáticos deberían estar entretejidos con el material de la vela. Sin embargo, incluso si resolvemos los problemas de ingeniería, quedará una cuestión de física. Dentro de una envoltura esférica, la gravedad es cero en todas partes. Esta es una consecuencia de un elegante teorema descubierto por Carl Friedrich Gauss. Esto significa que la estrella dentro de la esfera no tiene ninguna fuerza por parte de la envoltura. La estrella y la esfera no están vinculadas entre sí de ninguna manera. Si se empuja la esfera ligeramente hacia un lado, empezará a desplazarse. La estrella permanecerá en su lugar y la envoltura derivará lentamente. Pasado un tiempo, la estrella chocará contra la pared y todo se destruirá. Es como una pelota sobre una superficie perfectamente plana. La más mínima brisa y el equilibrio se rompe. La única manera de mantener la esfera en su lugar es usar láseres. Se puede disparar un haz de luz hacia el exterior desde el lado hacia el que se necesita desplazar la estructura. El retroceso del láser empujaría la esfera de vuelta, pero la luz posee un impulso muy pequeño, por lo que tal sistema solo funcionaría en un sistema solar perfectamente despejado. Incluso un planeta del tamaño de Mercurio pasando cerca crearía perturbaciones demasiado fuertes. Y hay otro detalle inesperado. Si cubrimos una estrella con una esfera,
esto afectará a la propia estrella. La superficie interior de la esfera irradiará calor y reflejará luz de vuelta. Parte de esos fotones golpeará la estrella y le añadirá energía. La estrella reaccionará de la única forma que puede. Empezará a expandirse. Así que la esfera de Dyson es posible, pero solo en una forma muy específica. Debe ser de un tejido inteligente increíblemente delgado, en un sistema solar casi vacío, corrigiendo constantemente su posición con láseres. No es un muro sólido de acero, sino más bien una finísima telaraña de luz y computación. Quizá algún día nuestros lejanos descendientes construyan una estructura así. O lo que es aún más interesante, la descubramos alrededor de una estrella distante. Porque cualquier civilización lo suficientemente avanzada, tarde o temprano, se enfrentará a un hambre energética. Y entonces, la esfera de Dyson dejará de ser una fantasía y se convertirá en una inevitabilidad. Imaginen, pulsan un botón y se teletransportan de casa al trabajo, o de casa al océano. Nada de exceso de equipaje en el aeropuerto. Las cargas también se trasladan instantáneamente al lugar deseado. Las menciones más antiguas del teletransporte se encuentran en textos religiosos. En la Biblia, los espíritus trasladan a personas de un lugar a otro. En los Hechos de los Apóstoles, Felipe desaparece en Gaza y aparece en Azoto. Los magos entretuvieron al público durante siglos con ilusiones. Conejos del sombrero, cartas de la manga, monedas de detrás de la oreja. Uno de los trucos más impresionantes es la desaparición de un elefante. Un elefante gigantesco que pesa varias toneladas se coloca en una jaula. Un poco de humo y el elefante desaparece. Por supuesto, en realidad, no va a ninguna parte. Detrás de cada barrote de la jaula hay un espejo largo y estrecho. Los espejos se giran a un ángulo de 45 grados. Los espectadores ven el reflejo de la pared lateral. El elefante detrás de ella simplemente no se ve. La ciencia ficción no se quedó atrás. En el relato de Edward Page Mitchell de 1877, The Man Without a Body, un científico descubrió la forma de descomponer un gato en átomos y transmitirlo por cables telegráficos. Por desgracia, cuando el científico intentó teletransportarse a sí mismo, se cortó la electricidad. Solo su cabeza se teletransportó con éxito. Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, estaba fascinado con el teletransporte. En el relato The Disintegration Machine de 1927, un profesor conoce al inventor de una máquina capaz de descomponer a una persona y reensamblarla en otro lugar. El inventor presume jactanciosamente: en malas manos, la máquina podría destruir ciudades enteras con solo pulsar un botón. El profesor se horroriza. El relato termina con él descomponiendo al inventor con la máquina y abandonando el laboratorio, supuestamente olvidándose de reensamblarlo. La película La Mosca de 1958 demuestra gráficamente lo que puede ocurrir si el proceso sale mal. Un científico se teletransporta con éxito dentro de una habitación. Por un desafortunado accidente, sus átomos se mezclan con los de una mosca. ¿El resultado? Un monstruo grotesco, mitad hombre, mitad mosca. Durante siglos, los científicos afirmaron: el teletransporte es imposible. Según la teoría de Newton, la materia se compone de diminutas bolas de billar sólidas. Los objetos no se ponen en movimiento si no se les empuja. Los objetos no desaparecen de repente, ni aparecen en otro lugar. Pero en la teoría cuántica, a las partículas les ocurren exactamente esas cosas tan extrañas. En 1925, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger y sus colegas desarrollaron la teoría cuántica. Al analizar las extrañas propiedades de los átomos, los físicos descubrieron: el electrón se comporta como una onda, moviéndose caóticamente dentro del átomo. Puede literalmente dar saltos cuánticos. Erwin Schrödinger creó su famosa ecuación de onda. Es una de las ecuaciones más importantes de la física y la química. El trabajo de Schrödinger sacudió a la comunidad científica. Los físicos descubrieron de pronto que podían mirar dentro del átomo. Pero quedaba una pregunta: si el electrón se describe como una onda, ¿qué es exactamente lo que oscila en él? La respuesta la dio el físico Max Born: son ondas de probabilidad. Solo informan de la posibilidad de encontrar un electrón concreto en un momento dado en un punto determinado. El electrón es una partícula, pero la probabilidad de encontrar esa partícula viene dada por la función de onda de Schrödinger. Cuanto más alta es la onda, mayores son las posibilidades de encontrar la partícula en ese punto. Heisenberg formalizó esto proponiendo el principio de incertidumbre. Es imposible conocer la velocidad exacta y la posición exacta de un electrón en un mismo instante. A nivel cuántico se violan todas las leyes del sentido común. Los electrones pueden desaparecer y surgir en otro lugar, e incluso estar simultáneamente en varios lugares. ¿Les recuerda algo? Cuando explico a mis doctorandos la extrañeza y lo estrafalario de la teoría cuántica, a veces les pido que calculen la probabilidad de que los átomos de su cuerpo se dispersen de repente y se reúnan al otro lado de una pared de ladrillos. Semejante teletransporte está prohibido en la física newtoniana, pero no contradice en absoluto las leyes de la mecánica cuántica. La respuesta, sin embargo, es que habría que esperar ese acontecimiento hasta el final de la vida del universo, e incluso más.
Pero, ¿se pueden aprovechar las leyes de la teoría cuántica y crear una máquina para teletransportar objetos a voluntad? Por sorprendente que parezca, la respuesta es inequívoca. Sí, se puede. En 1935, Albert Einstein y sus colegas Boris Podolsky y Nathan Rosen se propusieron acabar de una vez por todas con las probabilidades en la física. Einstein se lamentaba: cuanto más éxito tiene la teoría cuántica, más estúpida parece. Esta teoría explica muchas cosas, pero difícilmente nos acerca ni un poco al misterio de Dios. Al menos de mí, puedo decir con certeza, estoy convencido de que Él no juega a los dados. Si dos electrones oscilan inicialmente al unísono, son capaces de conservar la sincronización ondulatoria incluso a gran distancia. Aunque los electrones estén separados por años luz, una onda de Schrödinger invisible los conecta como un cordón umbilical. Si algo le ocurre a uno de los electrones, la información se transmite instantáneamente al segundo. Esto es el entrelazamiento cuántico. Los científicos dijeron: tomemos dos electrones en sincronía y dejemos que se alejen en direcciones opuestas. Cada electrón es como una peonza girando. Su rotación, el spin, puede estar dirigida hacia arriba o hacia abajo. Supongamos que el spin total del sistema es 0. Si el spin de un electrón apunta hacia arriba, el del otro apunta exactamente hacia abajo. Según la teoría cuántica, antes de la medición, el spin no apunta ni hacia arriba ni hacia abajo. El electrón se encuentra en un estado indefinido. Gira hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo. Pero basta con realizar una observación y la función de onda se colapsa. La partícula queda en un único estado concreto. Midamos el spin de un electrón. Digamos que gira hacia arriba. Entonces, sabemos instantáneamente: el otro electrón gira hacia abajo. Aunque los electrones estén separados por años luz, conocemos al instante el spin del segundo en cuanto medimos el del primero. Parece una transmisión de información más rápida que la velocidad de la luz. En cierto sentido, esto significa que todo lo que nos sucede afecta automáticamente a eventos en rincones remotos del universo. Nuestras funciones de onda probablemente estén entrelazadas desde el principio de los tiempos. Einstein llamaba irónicamente a este fenómeno acción fantasmal a distancia, y para él era un argumento contundente de que la teoría cuántica era errónea, pues nada puede transmitirse más rápido que la velocidad de la luz. En la década de 1980, Alain Aspect y sus colegas realizaron un curioso experimento. Colocaron dos detectores a 13 metros de distancia. Midieron los spines de fotones emitidos por átomos de calcio. Los resultados coincidieron exactamente con las predicciones de la teoría cuántica. Dios sí juega los dados con nuestro universo. Pero con la transmisión de información más rápida que la luz, la cosa no es tan clara. Sí, realmente funciona, pero esa información es aleatoria y, por tanto, inútil. Saber que un electrón en el otro extremo del universo gira hacia abajo es inútil. Con este método es imposible transmitir, por ejemplo, un mensaje en código Morse. He aquí un ejemplo. Supongamos que su amigo siempre lleva calcetines de colores diferentes, uno rojo y uno verde. Observamos un pie. Lleva el calcetín rojo. Así sabemos de inmediato que en el otro pie lleva el verde. Pero es imposible transmitir de esta manera una señal con información no aleatoria. Todo cambió en 1993. Científicos de IBM, liderados por Charles Bennett, demostraron la posibilidad de transmitir la información completa de una partícula. Así es como funciona. Tomemos dos átomos. Queremos teletransportar la información del átomo A al átomo C. Introducimos un tercer átomo B, entrelazado con el átomo C. El átomo A entra en contacto con el átomo B y lo escanea. La información del átomo A se transfiere al átomo B. Los átomos A y B se entrelazan. Pero como B estaba originalmente entrelazado con C, la información de A se transmite también al átomo C. El resultado es: el átomo A ha sido teletransportado al átomo C, es decir, ahora el contenido informativo de A es idéntico al contenido informativo de C. Pero la información que contenía el átomo A antes del experimento fue destruida, porque después del experimento no obtenemos dos copias idénticas. Esto significa que si imaginamos la teletransportación de una persona, esa persona tendría que morir en el proceso de transición. Pero a cambio, el contenido informativo de su cuerpo aparecería en otro lugar. Noten que el átomo A, como tal, no se desplazó a la posición del átomo C. Por el contrario, C recibió de A solo la información que contenía, por ejemplo, las características de spin y polarización. Tras el anuncio de este avance, estalló una feroz competencia entre grupos de científicos. En 1997 se teletransportaron así fotones de luz ultravioleta. En 2004, partículas de luz se transfirieron a una distancia de 600 metros por cable de fibra óptica. Pero los críticos objetaban: esos son solo partículas de luz, fotones. Eso no se parece en nada a la ciencia ficción. En 2004, la teletransportación cuántica se demostró no con fotones, sino con átomos reales. Eso ya se acerca más a un teletransporte real. Físicos del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología entrelazaron 3 átomos de berilio y transfirieron las propiedades de un átomo a otro. El logro apareció en la portada de la revista Nature. Otro grupo logró el éxito con átomos de calcio. Y en 2006 se involucró por primera vez un objeto macroscópico. Los físicos entrelazaron un haz de luz y un gas de átomos de cesio.
En el evento participaron billones de átomos. Los científicos codificaron información en destellos de láser y la teletransportaron a los átomos de cesio a una distancia de medio metro. En 2007, los físicos encontraron otra forma de teletransportación sin entrelazamiento cuántico. La idea es esta. Tomamos un haz de átomos de rubidio. Convertimos toda su información en un haz de luz. Enviamos ese haz por un cable de fibra óptica y recreamos el haz original de átomos en otro lugar. Lo notable de este proceso es que ese haz contiene toda la información cuántica necesaria para describir el haz original de materia. En él está la información sobre la posición y la velocidad de todos los átomos. Los científicos consideran este nuevo método extraordinariamente prometedor. En 2025, esta transferencia ya se utiliza entre nodos de rubidio a través de fibra de 150 metros, de la Tierra a un satélite, e incluso por cables de Internet a 30 kilómetros. Sobre este principio probablemente se construirá el futuro Internet cuántico. Entonces, ¿nos permitirá este método teletransportarnos a nosotros mismos? No hay objeciones de principio contra la teletransportación de una persona, pero los problemas técnicos desbordan la imaginación. Actualmente, para diminutos fotones y átomos individuales se requieren los esfuerzos de los mejores laboratorios de física del mundo. Lo más probable es que pasen bastantes siglos antes de que podamos teletransportar objetos comunes. En esencia, el destino de la teletransportación cuántica está estrechamente ligado al destino de las computadoras cuánticas. Se trata de las mismas tecnologías y las mismas leyes de la física cuántica. Las computadoras cuánticas probablemente algún día reemplazarán por completo a las computadoras digitales habituales sobre nuestros escritorios. Las computadoras convencionales calculan en sistema binario, es decir, operan solo con ceros y unos, bits. Las computadoras cuánticas son mucho más potentes. Utilizan qubits, es decir, bits cuánticos. Estos pueden adoptar valores intermedios entre 0 y 1. Imaginen un átomo colocado en un campo magnético. Gira como una peonza. El eje de rotación puede apuntar hacia arriba o hacia abajo. El sentido común dice, el spin puede estar dirigido hacia arriba o hacia abajo, pero de ninguna manera en ambas direcciones al mismo tiempo. Pero en el extraño mundo cuántico, el átomo se describe como la suma de ambos estados. Hace apenas 10 años, las computadoras cuánticas solo podían realizar las demostraciones más simples. Por ejemplo, la factorización del número 15 mediante el algoritmo de Shor. Hoy, los dispositivos de Google, IBM y otras compañías ya operan con decenas de qubits y resuelven problemas de muestreo cuántico, como determinar una configuración necesaria entre 2 elevado a 80 estados posibles. Eso es alrededor de 10 elevado a la 24 variantes, más que los segundos transcurridos desde el Big Bang. Las computadoras clásicas pueden describir esas combinaciones, pero ya no son capaces de recorrerlas de forma eficiente. Los circuitos cuánticos manejan este tipo de cálculos mucho mejor. La teletransportación cuántica y las computadoras cuánticas tienen un defecto fatal: la necesidad de mantener la sincronización de una gran cantidad de átomos. Resolver este problema llevaría un salto enorme hacia adelante. Las apuestas son altas. Si tenemos suerte, gracias a los últimos avances teóricos, crear una computadora cuántica podría requerir quizá mucho menos de 50 años. Sería un modo completamente nuevo de tomar la naturaleza. David Deutsch. La mejor parte de la humanidad, con toda probabilidad, nunca perecerá, sino que se trasladará de sol en sol, a medida que se vayan apagando. No hay fin para la vida, ni fin para la razón, ni para el perfeccionamiento del ser humano. Su progreso es eterno. Un día, en el lejano futuro, llegará nuestro último día en la Tierra. Dentro de miles de millones de años, el cielo se encenderá en llamas. El sol se hinchará en una bola de fuego. La temperatura se disparará. Los océanos hervirán y se evaporarán. Quedará un desierto carbonizado y reseco. Las montañas se derretirán gradualmente y fluirán en ríos de lava por los lugares donde una vez se alzaron ciudades. Este sombrío escenario no es solo un episodio de Doctor Who, sino nuestro futuro inevitable. Es un hecho que dentro de 5 o 6 mil millones de años el Sol se convertirá en una gigante roja y luego destruirá la Tierra. Y eso significa que tendremos que abandonar la Tierra o morir, incluso sin tener en cuenta la lejana muerte del Sol. Carl Sagan señaló con razón que nos convendría convertirnos en una especie biplanetaria, y cuanto antes. La vida en la Tierra es la única que conocemos. La Tierra se mueve en una galería de tiro cósmica llena de asteroides, cometas y otros escombros. La colisión con cualquiera de ellos podría causar la extinción de la humanidad. A otros buenos vecinos ya les tocó esa suerte. Si hablamos de milenios, uno de los peligros es la llegada de una nueva era glacial. La última terminó hace 10.000 años. Dentro de otros 50.000 a 100.000 años, cuando llegue la siguiente, la mayor parte de todos los continentes podrían quedar bajo una capa de hielo de 1 kilómetro de espesor. En los próximos 1.000 millones de años, el Sol se calentará aproximadamente un 10% y abrasará la Tierra. Dentro de 5.000 millones de años, el Sol se convertirá en una gigante roja y la Tierra quedará dentro de la atmósfera de la estrella. Dentro de 7 u 8.000 millones de años,
El Sol, habiendo agotado sus reservas de combustible, se comprimirá y se convertirá en una diminuta enana blanca. Con el tiempo, de él solo quedará un trozo negro de escoria nuclear. Y además, hay casi un 100% de posibilidad de que nuestra galaxia colisione con la vecina, la galaxia de Andrómeda. Los brazos espirales de la Vía Láctea serán arrancados, y el Sol podría desplazarse a otras órbitas. De acuerdo, entendido. En cualquier caso, tendremos que salir corriendo. Pero, ¿a dónde? Y lo que es más importante, ¿cómo? Hasta la estrella más cercana, Próxima Centauri, hay más de 4 años luz. Los cohetes tradicionales con motores químicos apenas alcanzan una velocidad de 17 km por segundo. A esa velocidad, llegar a la estrella más cercana llevaría 77.000 años. Es evidente que si algún día queremos llegar a las estrellas, necesitaremos cohetes de otro tipo. Es necesario aumentar radicalmente o el empuje de nuestros motores, o el tiempo de su funcionamiento. Un cohete grande con motores químicos puede tener un empuje de varios miles de toneladas, pero funcionará solo unos pocos minutos. Un cohete con motor iónico, aunque tiene poco empuje, es capaz de funcionar en el espacio abierto durante años. Cuando se trata de cohetes, la tortuga siempre le gana a la liebre. Un motor iónico típico se parece al interior de un tubo de televisión. Una corriente eléctrica calienta un filamento. Este crea un flujo de átomos ionizados, por ejemplo de xenón. Son expulsados a través de una tobera. En lugar de un chorro de gas explosivo incandescente, sale un flujo débil pero constante de iones. En 1998, la NASA realizó el lanzamiento exitoso de la sonda Deep Space One con un motor iónico a bordo. Ese motor funcionó en total 678 días. Fue un récord. La Agencia Espacial Europea probó un motor iónico a bordo de la sonda lunar Smart One, y en la sonda japonesa Hayabusa, que se acercó a un asteroide y recogió muestras del suelo, funcionaban 4 motores iónicos de xenón. El motor iónico puede servir para expediciones lejanas a otros planetas, si nadie a bordo tiene prisa por llegar más rápido. Pero teniendo en cuenta las distancias cósmicas y nuestra esperanza de vida, tenemos mucha prisa. Aquí surge la idea de la vela solar. La luz del Sol ejerce una presión pequeña pero constante, y es suficiente para impulsar una enorme vela a través del espacio. La idea pertenece a Johannes Kepler, el gran astrónomo del siglo XVII. La tecnología se basa en leyes bastante simples, pero el desarrollo de una vela solar real avanza lenta e irregularmente. En 2004, un cohete japonés llevó al espacio con éxito 2 pequeñas velas solares experimentales, y 2 años después, otro cohete japonés puso en órbita con éxito una vela de 15 metros, pero no se desplegó completamente. Las investigaciones avanzan lentamente, pero los defensores de la vela propusieron una nueva idea que podría acercar al ser humano a las estrellas. Se podría construir en la Luna una enorme batería de láseres y dirigir potentes haces hacia la vela solar. Esto le permitiría acelerar y llegar más rápido a la estrella más cercana. La propia vela debería medir varios cientos de kilómetros de diámetro. Habría que construirla completamente en el espacio abierto. En la Luna habría que instalar miles de láseres potentes, capaces de funcionar durante años e incluso décadas. Su potencia combinada debería superar la generación energética mundial actual. Teóricamente, una vela solar gigante puede alcanzar una velocidad de hasta la mitad de la velocidad de la luz. A una nave con semejante vela le llevaría solo unos 8 años llegar a las estrellas más cercanas. No se necesitan nuevas leyes de la física. Pero tampoco está libre de problemas. Es un serio desafío de ingeniería. No hay duda de que estas tecnologías aparecerán, pero quizá no pronto. El principal problema es el regreso. Para traer la nave de vuelta a la Tierra, habría que construir una segunda batería de láseres en una luna de la estrella de destino, o realizar, cerca de esa estrella, una rápida maniobra gravitatoria que ayude a ganar velocidad para el viaje de regreso. Hay otra forma de llegar a las estrellas. Se necesita un motor de fusión nuclear. En el universo hay hidrógeno de sobra. Una nave con ese motor podría recoger hidrógeno, es decir, combustible directamente en el camino, mientras se desplaza por el espacio abierto. El hidrógeno recogido se calentaría después a varios millones de grados y liberaría energía mediante fusión nuclear. Este principio fue propuesto en 1960 por el físico Robert Buzzard. Él calculó que un motor de fusión de flujo directo con un peso de unas 1000 toneladas podría teóricamente mantener una aceleración constante igual a 1 g. Eso es comparable a la gravedad terrestre. Si se mantiene esa aceleración durante un año, la nave alcanzaría el 77% de la velocidad de la luz. Otra forma de reducir el coste de los vuelos es construir un ascensor espacial. Literalmente, tomar un cable y extender su extremo hasta el espacio. La fuerza centrífuga de la rotación de la Tierra sería suficiente para neutralizar la gravedad. El cable nunca caería de vuelta a la Tierra. No es difícil darse cuenta de que ni siquiera un cable de acero resistiría semejante tensión, y mucho menos una cuerda. Precisamente por eso, durante mucho tiempo se consideró imposible construir un ascensor espacial. La situación cambió drásticamente cuando los químicos inventaron los nanotubos de carbono. Son mucho más resistentes y al mismo tiempo significativamente más ligeros que los cables de acero. Soportar un ascensor espacial es, para ellos, una tarea elemental. En 1999 se publicó un estudio de la NASA. Se consideraba un ascensor espacial en forma de cinta de 1 metro de ancho y unos 47.000 kilómetros de largo.
Sería capaz de poner en órbita alrededor de la Tierra una carga de 15 toneladas. Actualmente, poner 1 kilogramo de carga en órbita terrestre cuesta alrededor de $4.000. El ascensor espacial reduciría ese coste a decenas o cientos de dólares. Con solo pulsar un botón, se podría subir al espacio abierto por el precio de un billete de avión. Pero lamentablemente, aún no viajamos así. Hoy, las fibras continuas de nanotubos de carbono se fabrican en metros e incluso kilómetros. Pero para un ascensor espacial se necesitan miles de kilómetros. Es un problema puramente técnico. Unas pocas décadas deberían bastar para resolverlo. El segundo problema. Obtener cables largos puede resultar complicado. En los nanotubos se producen alteraciones microscópicas de la estructura. Si tan solo un átomo queda fuera de lugar, la resistencia puede disminuir inmediatamente un 30%. Además, la trayectoria de los satélites en órbita terrestre se desplaza constantemente respecto a la Tierra. Es decir, con el tiempo, cualquier satélite podría chocar con el ascensor espacial a una velocidad de 8 km por segundo. Y adiós cable. Habría que instalar en cada satélite pequeños cohetes para que pueda esquivar el ascensor, o equipar el propio cable con cohetes para que pueda apartarse de la trayectoria de los satélites. También podrían ser un problema las colisiones con micrometeoritos. El ascensor espacial se elevaría mucho más allá de la atmósfera terrestre, que nos protege de los meteoros y la basura espacial. La vida en la Tierra está en general bien protegida. La capa de ozono nos resguarda de los rayos ultravioleta. El campo magnético nos protege de las erupciones solares y la radiación cósmica. En la gruesa atmósfera se queman los meteoros. Pero en el espacio profundo tendremos que enfrentarnos a todo esto. El cuerpo humano en el espacio pierde los minerales y sustancias químicas necesarios para la vida mucho más rápido. Ni siquiera un programa riguroso de ejercicio físico lo evita. Las consecuencias de una estancia prolongada en ingravidez se podrían enumerar largo y tendido. Atrofia muscular, desgaste del sistema musculoesquelético, disminución de la producción de glóbulos rojos, disminución de la respuesta inmunitaria, debilitamiento de la actividad cardiovascular y así sucesivamente. El vuelo a Marte, que puede durar de varios meses a un año, se encuentra en el límite mismo de la resistencia de los astronautas. En vuelos prolongados a las estrellas más cercanas, este problema podría resultar fatal. Posiblemente, para preservar la vida de la tripulación, las naves estelares del futuro rotarán, creando gravedad artificial mediante la fuerza centrífuga. Este requisito complicaría enormemente el proyecto y elevaría su coste. El segundo problema es que, debido a los meteoritos, habría que equipar las naves con protección adicional. Un examen minucioso del fuselaje de los transbordadores reveló indicios de impactos de meteoritos diminutos pero potencialmente letales. En las naves espaciales del futuro habrá que crear un compartimento especial para la tripulación con doble protección. Y además está la radiación. Las erupciones solares pueden enviar hacia la Tierra enormes cantidades de plasma mortalmente peligroso. Esto ha obligado más de una vez a los astronautas de la Estación Espacial Internacional a buscar protección adicional. Un paseo espacial en ese momento sería mortal. Una de las propuestas es sumergir a la tripulación en animación suspendida, es decir, reducir la temperatura corporal hasta un nivel en el que prácticamente cesan todas las funciones vitales. Algunos animales hacen esto cada año. Los peces y las ranas se congelan en el hielo, luego se descongelan y reviven. Tienen un anticongelante natural en el cuerpo. Pero con los mamíferos todo es más complicado. Al congelarse el cuerpo humano, se forman cristales de hielo dentro de las células. Estos perforan y destruyen las paredes celulares. Sin embargo, hay progresos. En 2005, científicos de la Universidad de Pittsburgh devolvieron a la vida a perros después de 3 horas de muerte clínica. Ese mismo año, otros científicos colocaron ratones en una cámara con sulfuro de hidrógeno y redujeron la temperatura de sus cuerpos a 13 grados. En 2019, cirujanos aplicaron por primera vez a un ser humano hipotermia profunda con paro circulatorio temporal. Esto permite ganar tiempo ante heridas mortales. En 2023, mediante ultrasonido, se logró inducir hibernación en ratones y ratas durante un día. Pero pasarán décadas antes de que la técnica pueda aplicarse a astronautas, sobre todo teniendo en cuenta que tendrían que pasar en animación suspendida no uno, sino varios siglos. En fin, enviar personas a las estrellas es toda una odisea. Las naves estelares tendrían que ser máquinas descomunales que consumieran cantidades enormes de energía. Hay un camino más realista. Es más sensato enviar primero a las estrellas sondas miniaturizadas a velocidades cercanas a la de la luz. Con el desarrollo de la nanotecnología, podremos crear diminutas naves espaciales que incorporen máquinas de tamaño atómico y molecular. Los iones poseen una masa extraordinariamente pequeña. Se los puede acelerar fácilmente hasta velocidades cercanas a la de la luz. Para ello, bastaría con una red eléctrica convencional. Si se coloca un nanobot ionizado en un campo eléctrico, se dirigirá por sí solo hacia las estrellas. En el espacio no hay fricción y nada lo frenará. También se los puede usar para crear presión sobre una vela solar y acelerarla adicionalmente. Esta idea fue propuesta por el ingeniero Gerald Nordley. Si toda una constelación de naves del tamaño de una cabeza de alfiler vuela en formación y mantiene comunicación entre sí, se las podría acelerar literalmente con una linterna de bolsillo.
Pero incluso las nanonaves tienen problemas. En el espacio abierto pueden desviarse de su rumbo por la acción de campos eléctricos y magnéticos. Habrá que cargarlas a un alto potencial aún en la Tierra. Posiblemente habrá que enviar millones de naves nanobots para que al menos un puñado llegue al destino. Suena derrochador, pero estas naves estelares serán baratas. La producción en masa permitirá fabricarlas por miles de millones. Daniel Goldin, exdirector de la NASA, imaginaba flotillas del tamaño de una lata de Coca-Cola. Otros científicos hablaban de naves del tamaño de una aguja. El Pentágono estudia la posibilidad de crear polvo inteligente, dispositivos en forma de partículas de polvo con diminutos sensores. Los nanobots se pueden lanzar desde la Luna mediante cañones electromagnéticos o aceleradores de partículas. Al llegar a un sistema estelar, aterrizarían en una luna desierta. La gravedad allí sería pequeña. Una vez establecido, el nanobot construiría con materiales locales una nanofábrica, montaría una potente estación de radio y transmitiría información a la Tierra. La nanofábrica puede producir millones de copias del propio nanobot y luego repetirlo una y otra vez. No sería necesario regresar. A esto se le llama sonda de von Neumann, en honor al matemático, que desarrolló el concepto de máquina autorreplicante. Estas naves nanobots son capaces de explorar toda la galaxia. Con el tiempo se formaría una esfera de billones de robots que podrían expandirse a velocidades cercanas a la de la luz, y en unos pocos cientos de miles de años colonizarían la galaxia. Las leyes de la naturaleza dicen que la Tierra algún día perecerá, pero también dicen, podemos abandonar nuestro planeta. Sí, es terriblemente largo, peligroso y caro, pero posible. Tenemos una elección. Podemos quedarnos y morir, o partir hacia estrellas y vivir. En el bestseller de Dan Brown, Ángeles y demonios, unos extremistas querían volar al Vaticano con una bomba de antimateria robada del laboratorio del CERN. Los conspiradores sabían. El contacto entre materia y antimateria produce una explosión colosal, muchas veces más potente que una bomba de hidrógeno. La eficiencia de la bomba atómica, pese a su terrible potencia, es de alrededor del 1%. Solo una ínfima parte de la masa del uranio se convierte en energía, pero una bomba de antimateria convertiría en energía el 100% de su masa, sin ninguna pérdida. A principios del siglo XX, los físicos comprendieron. El átomo se compone de partículas elementales cargadas. Los electrones, partículas con carga negativa, orbitan alrededor de un diminuto núcleo con carga positiva. El núcleo se compone de protones con carga positiva y neutrones sin carga. En la década de 1950 se descubrió que eso no era todo. Para cada partícula existe una antipartícula gemela, exactamente igual, pero con carga opuesta. El primero en ser descubierto fue el antielectrón con carga positiva, el positrón. Es idéntico al electrón en todo, pero su carga es positiva. En 1955, en el acelerador de Berkeley, se obtuvo el primer antiprotón. ¿Y si los combinamos? En principio se puede crear un antiátomo, donde alrededor de un núcleo de antiprotones orbitan positrones. Teóricamente es posible la existencia de todos los antielementos. ¿Y quizá de antipersonas? ¿Y qué hay de antitierras y antiuniversos? En 1995, el CERN causó sensación al anunciar la creación de 9 átomos de antihidrógeno. Sorprendentemente, nada nos impide crear átomos de antielementos más pesados. Bueno, excepto su coste cósmico. No exagero. Cualquier estado se arruinaría. En 2004, unas pocas billonésimas de gramo de antimateria le costaron al CERN $20 millones. A ese ritmo, producir un solo gramo costaría 100 cuatrillones de dólares y llevaría 100.000 millones de años de trabajo ininterrumpido. Si pudiéramos reunir toda la antimateria que hemos producido y aniquilarla con materia, obtendríamos suficiente energía para que una bombilla funcionara unos pocos minutos. Declaración del CERN. Manejar la antimateria es extremadamente difícil. Cualquier contacto entre materia y antimateria produce una explosión. Colocar antimateria en un contenedor convencional equivale a un suicidio. La única forma es ionizar la antimateria, convertirla en un gas iónico y luego encerrarla en una botella magnética. El campo magnético impedirá que toque las paredes. Suena como si la antimateria fuera el producto más caro e inútil del mundo. Y encima puede hacer volar todo alrededor, con más potencia que una bomba atómica. ¿Para qué la necesitamos? Su atractivo reside en que un motor de antimateria podría convertir la materia en energía de forma sencillamente increíble. Así es como funcionaría. Habría que suministrar antimateria de forma constante a una cámara de trabajo. Allí, la antimateria entraría en contacto controlado con la materia, produciendo una explosión controlada. Los iones generados en la explosión serían expulsados a través de una tobera, proporcionando a la nave un empuje progresivo. Teóricamente, este es el tipo de motor más potente para las naves estelares del futuro. En Star Trek, el Enterprise se desplazaba exactamente así. El físico Gerald Smith, de la Universidad de Pensilvania, es uno de los defensores más fervientes de las naves de antimateria. Calculó que apenas 4 miligramos de positrones serían suficientes para llevar una nave a Marte en unas pocas semanas. Piénsenlo, unas pocas semanas en lugar de 9 meses, que es precisamente el plazo que maneja el equipo de SpaceX para planificar su vuelo a Marte, en 2026. Smith señala,
La antimateria es capaz de liberar aproximadamente 1.000 millones de veces más energía que el combustible convencional de cohetes. Pero la antimateria sigue siendo prohibitivamente cara. Se cita con frecuencia la estimación de la NASA, más o menos 6,2 billones de dólares por gramo de antihidrógeno. Hasta ahora, para obtener antiprotones se utilizan aceleradores que fueron construidos originalmente para la investigación científica. No son fábricas de antimateria. Por eso son ineficientes. Smith sueña con construir un nuevo acelerador, diseñado específicamente para la producción de antiprotones. Está convencido de que algún día los cohetes de antimateria serán la base del transporte interplanetario y posiblemente interestelar. Pero si la antimateria es tan difícil de obtener en condiciones terrestres, quizás sea más fácil encontrarla en el espacio. Imaginen qué cómodo sería recoger antimateria directamente en el camino y usarla como combustible para naves estelares. Para sorpresa de los físicos, allí no encontramos nada. Es difícil explicar por qué nuestro universo se compone predominantemente de materia y no de antimateria. Parecería lógico suponer que en el nacimiento del universo, materia y antimateria surgieron en cantidades iguales, pero no. La respuesta más probable la formuló por primera vez Andrei Sájarov, el hombre que desarrolló la bomba de hidrógeno para la Unión Soviética. Sájarov razonó así. Al inicio del universo, durante el Big Bang, surgió una ligera simetría en la cantidad de materia y antimateria. En última instancia, todos los átomos de nuestro universo actual son los restos de una aniquilación mutua casi total de materia y antimateria. Esta destrucción cósmica mutua siguió al Big Bang. Solo una ínfima parte asimétrica de la materia formó el residuo del que se formó el universo visible actual. Todos los átomos de nuestros cuerpos son restos de una titánica colisión entre materia y antimateria. Esta teoría admite la existencia de pequeñas cantidades de antimateria, surgida de forma natural. Si logramos descubrir esas en reservas, el coste del combustible para motores de antimateria se reduciría drásticamente. El Dr. William Purcell, de la Universidad Northwestern, descubrió algo parecido a fuentes de antimateria en la Vía Láctea, cerca del centro de la galaxia. En 2006 se puso en órbita el satélite Pamela. Buscaba rastros de antihelio, que podría surgir en el interior de antiestrellas, pero no encontró nada. No obstante, el Instituto de Conceptos Avanzados de la NASA toma en serio la idea de un motor que recoja antimateria en el espacio. Habría que crear una red similar a una de pesca. La base del dispositivo serían 3 esferas de malla de alambre. La esfera exterior, de 16 kilómetros de diámetro, debería tener carga positiva. Repelería los protones, pero atraería los antiprotones. Los antiprotones que atravesaran la primera esfera serían frenados al pasar por la segunda, y se detendrían al acercarse a la esfera interior. Allí serían capturados por un campo magnético y mezclados con positrones. El antihidrógeno estaría listo. Una aniquilación controlada podría llevar una nave con vela solar hasta Plutón con un gasto de tan solo 30 miligramos de antimateria. Para llegar a Alpha Centauri se necesitarían 17 gramos. Pero considerando las dificultades técnicas y el coste de lanzar un recolector gigantesco, este proyector no se realizará antes de finales del siglo XXI o incluso más tarde. El descubrimiento de la antimateria se remonta a 1928. Paul Dirac, uno de los físicos más brillantes del siglo XX, ocupaba la cátedra lucasiana en Cambridge, la misma que en su día ocupó Newton. En 1925 comenzó la revolución cuántica. La teoría cuántica afirma que una partícula como el electrón se puede describir no solo como un objeto, sino también como una onda. Corresponde a la famosa ecuación de onda de Schrödinger. Pero Dirac comprendió rápidamente. La ecuación de Schrödinger tenía un serio defecto. Solo describía electrones que se movían lentamente. A velocidades más altas, la ecuación dejaba de funcionar, ya que no obedecía a las leyes de la relatividad de Einstein. Al joven Dirac le apeteció reformular la ecuación de Schrödinger para incluir las leyes de la teoría de la relatividad. Así, en 1928, el joven científico propuso su versión, una modificación radical que se ajustaba plenamente a la teoría de la relatividad de Einstein. Y eso no fue todo. Trabajando en la nueva ecuación, Dirac descubrió que la célebre ecuación de Einstein, E igual a mc², no era del todo correcta. Una afirmación fuerte, ¿verdad? La ecuación correcta es E igual a más menos mc². El signo negativo aparece porque en el proceso de derivación hay que extraer una raíz cuadrada. Pero en física, los objetos siempre tienden al estado de mínima energía. ¿Qué demonios es eso de la energía negativa? Si la materia siempre tiende a la energía mínima, la perspectiva de la aparición de energía negativa podría resultar catastrófica. Significaría que todos los electrones, con el tiempo, caerían a energías negativas infinitas. La teoría de Dirac era inestable. Intentando evitar esto, Dirac inventó el concepto de mar. Supuso que todos los estados con energías negativas ya estaban ocupados. Por tanto, el electrón no podría caer en ellos. En consecuencia, el universo era estable. A veces, un rayo gamma, al chocar con un electrón de energía negativa, lo empuja hacia arriba, a un estado de energía positiva. El rayo gamma se convierte en un electrón, y en el mar de Dirac surge un hueco.
Ese hueco debería comportarse como una burbuja en el vacío, poseer carga positiva y una masa igual a la del electrón. El hueco debería comportarse como un antielectrón. Así que la materia se compone precisamente de burbujas en el mar de Dirac. Unos años después de esta predicción, Carl Anderson descubrió efectivamente el antielectrón. En 1933, Dirac recibió el premio Nobel por su predicción. La ecuación de Dirac predice no solo la existencia de la antimateria, sino también el spin del electrón. El spin es un momento angular cuántico intrínseco, que matemáticamente se asemeja a la rotación de las partículas elementales como peonzas. El spin es fundamental para entender el comportamiento de los electrones en transistores y semiconductores. Es la base de la electrónica moderna. Stephen Hawking escribió: Dirac habría hecho fortuna si hubiera patentado la ecuación de Dirac. Habría cobrado derechos de autor por cada televisor, reproductor, videojuego u ordenador. Pero no lo hizo. Hoy, la famosa ecuación de Dirac está grabada en piedra en la abadía de Westminster, cerca de la tumba de Isaac Newton. La teoría de Dirac abre la puerta a preguntas vertiginosas. Por ejemplo, ¿cómo se comporta la gravedad en un mundo de antimateria? Las antipartículas llevan una carga opuesta a la de las partículas normales, y algunas partículas no tienen carga en absoluto. Por ejemplo, el fotón y el gravitón son antipartículas de sí mismas. Es decir, resulta que la gravedad y la antigravedad son lo mismo. La antimateria bajo la fuerza de la gravedad cae hacia abajo, no se eleva hacia arriba. Todos los físicos están de acuerdo con esto, aunque nadie lo ha comprobado aún en el laboratorio. Pero, ¿para qué necesitó la naturaleza la antimateria? ¿Y significa esto que en algún lugar podrían existir antiuniversos enteros? Los escritores de ciencia ficción llevan mucho tiempo jugando con esta idea. El protagonista encuentra en el espacio un planeta parecido a la Tierra. Ciudades, personas, niños, todo como en casa. Solo hay una diferencia. El planeta está hecho íntegramente de antimateria. Cada terrícola tiene allí un doble. Las antipersonas crían antiniños en anticiudades. La química funciona exactamente igual que la nuestra, solo que todas las cargas son opuestas. Los habitantes de ese mundo ni siquiera sospechan de qué están hechos. Para ellos todo es perfectamente normal. Los físicos llaman a ese mundo un universo con carga invertida. Hay otra variante en la ciencia ficción. Los científicos descubren un planeta gemelo de la Tierra, una copia especular. Allí la izquierda y la derecha están intercambiadas. El corazón de las personas late a la derecha. Hay más zurdos que diestros. Los físicos lo llaman un universo espejo. Entendido, sin duda, pero ¿podrían existir realmente estos mundos? Las ecuaciones de Newton y Einstein siguen funcionando incluso si se cambian los signos de todas las cargas, o si se intercambian izquierda y derecha. Richard Feynman, premio Nobel, ideó un genial experimento mental. Imaginen que establecemos contacto por radio con una civilización en un planeta lejano. No podemos verlos, solo los oímos. Feynman razonaba así. Describir la forma de nuestro cuerpo es fácil. Decir cuántos dedos tenemos, también. Incluso las leyes de la química se pueden explicar. Pero intenten explicar qué es izquierda o derecha. O en el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario. No hay forma. No podríamos decir de qué lado nos late el corazón, en qué dirección gira la Tierra o en qué sentido se enrolla la espiral del ADN. Y entonces ocurrió algo inesperado. Dos físicos de la Universidad de Columbia, T.D. Lee y C.N. Young, demostraron que el universo espejo no puede existir. Investigando las partículas elementales, mostraron que la naturaleza distingue entre izquierda y derecha. Por este descubrimiento, llamado violación de la paridad, Young y Lee recibieron el premio Nobel en 1957. Para Feynman, esto significaba que sí podíamos explicar a los extraterrestres la diferencia entre izquierda y derecha. Antes de reunirnos con ellos, acordaríamos realizar un experimento con partículas radiactivas. Precisamente ellas pueden mostrar de forma fiable dónde está la izquierda y dónde la derecha. Luego, nos encontraríamos con los extraterrestres y les pediríamos que extendieran la mano derecha para un apretón de manos. Si los alienígenas realmente extienden la mano derecha, perfecto, nos hemos entendido. Pero, ¿y si extienden la izquierda? Esto podría significar dos cosas. O bien nos explicamos mal, o bien están hechos de antimateria. Y ese es un escenario mucho más inquietante. En ese caso, todos sus experimentos con partículas radiactivas habrían dado resultados inversos. Obtuvieron izquierda y derecha al revés, y cuando intentemos darnos la mano, se producirá una explosión. En resumen, no, un antiuniverso indistinguible del nuestro no puede existir. Incluso si se cambian simultáneamente las cargas y la paridad, los universos no serán idénticos. La naturaleza seguirá distinguiéndolos. Por este descubrimiento, James Cronin y Val Fitch recibieron el premio Nobel en 1980. Muchos físicos se disgustaron, pero en realidad es una buena noticia.
Si esa doble simetría funcionara, durante el Big Bang habría surgido exactamente la misma cantidad de materia que de antimateria. Se habrían aniquilado por completo. No habría quedado ni un solo átomo. Existimos precisamente porque la simetría está rota. ¿Significa que no pueden existir antiuniversos? No. Pero la simetría allí debería ser muy extraña. Habría que cambiar 3 cosas a la vez. Primero, invertir los signos de todas las cargas. Segundo, intercambiar izquierda y derecha. Y tercero, hacer que el tiempo corra hacia atrás. Entonces se obtendría un universo que obedece plenamente las leyes de la física. Los huevos caídos se recogen del suelo, se recomponen enteros, se sellan en su cáscara y vuelan hacia arriba. Un difunto se levanta de la tumba, rejuvenece, se convierte en un bebé y regresa al vientre materno. El sentido común grita: esto es absurdo. Simplemente invertir el tiempo no se puede, eso rompería las leyes de la mecánica cuántica y la entropía. Y el sentido común tiene razón. Pero si se invierte el tiempo, y se cambian las cargas, y se invierte el espacio, todo funciona. El universo donde la izquierda se convirtió en derecha, la materia se transformó en antimateria y el tiempo fluye hacia atrás, desde el punto de vista de la física es perfectamente admisible. Pero comunicarnos con ese mundo no podríamos. Si el tiempo allí fluye hacia atrás, todo lo que transmitamos por radio se convertirá para ellos en futuro. Al recibir la señal, la olvidarán instantáneamente. Nada de apretones de manos con alienígenas. En fin, resumiendo, el futuro de los viajes estelares más probablemente depende de la antimateria. Es el combustible más eficiente que se pueda imaginar. Existimos debido a la ruptura de simetría entre materia y antimateria. Es posible que gracias a ello, en algún lugar del universo se hayan conservado regiones de antimateria. Podríamos encontrarlas, recogerlas y usarlas como combustible. Y entonces nada nos detendría, excepto la velocidad de la luz, ¿verdad? O incluso la velocidad de la luz se puede superar. La respuesta: por sorprendente que parezca, se puede. Pero esa ya es otra historia. Viajar más rápido que la luz es imposible, y además no tiene sentido. El sombrero se vuela con demasiada frecuencia. El halcón milenario despega de un planeta desértico. En órbita hay naves hostiles del Imperio. Las descargas láser golpean los escudos. La protección se debilita. Han Solo grita la orden. ¡El salto al hiperespacio es la única oportunidad! Último segundo, los motores se encienden. El cielo estrellado estalla en franjas resplandecientes. Surge un túnel y la nave desaparece. Einstein estableció una regla de hierro. La velocidad de la luz es una barrera infranqueable. Nada puede moverse más rápido. Ni siquiera los aceleradores más potentes logran impulsar las partículas por encima de ese límite. La luz es el policía cósmico que detiene a todos los infractores. Si esto es cierto, nuestros sueños sobre galaxias lejanas están condenados. Pero todo podría ser diferente. Los físicos llevan décadas buscando resquicios en la regla de Einstein. La mayoría de los hallazgos son inútiles. Por ejemplo, si se barre el cielo con el haz de una linterna, el punto de luz puede moverse más rápido que la luz. Pero eso no importa. No podemos transmitir información de esa manera. El resquicio más interesante lo señaló el propio Einstein. En 1915 creó la teoría general de la relatividad. El espacio-tiempo se puede comparar con un tejido que puede comprimirse y estirarse. Pues bien, a veces ese tejido puede estirarse más rápido que la velocidad de la luz. Tomemos, por ejemplo, el Big Bang. Inicialmente el universo se expandió más rápido que la velocidad de la luz. Esto no contradice la teoría de la relatividad. Lo que se expandía era el espacio vacío, no las estrellas en sí. Pero lo más interesante es que el tejido del espacio-tiempo admite la existencia de agujeros espaciales que permiten recorrer distancias instantáneamente. Por eso, para viajar más rápido que la luz, se puede recurrir a la teoría general de la relatividad. Esto se puede hacer de 2 maneras. La primera, estirar el espacio. Si aprendemos a estirarlo detrás de nosotros y comprimirlo delante, parecerá que nos hemos desplazado más rápido que la luz. En realidad, no nos habríamos movido en absoluto, pero la deformación del espacio nos permitiría llegar instantáneamente a estrellas lejanas. El mejor ejemplo de estiramiento del espacio es el motor de Alcubierre. Fue propuesto en 1994 por el físico Miguel Alcubierre. En esencia, es exactamente el motor que aparecía en Star Trek. El piloto se encuentra dentro de una burbuja que lo protege de la deformación del espacio. Dentro de la burbuja todo es normal, incluso cuando la nave supera la barrera de la luz. Al piloto le parece que no ocurre nada. Pero fuera de la burbuja, el espacio-tiempo se distorsiona enormemente. El punto clave del motor de Alcubierre es la energía con la que la nave se acelera a velocidades superlumínicas. El cálculo muestra que aquí se necesitaría masa negativa o energía negativa. Y estos son los objetos más exóticos del universo. ¿Antimateria y materia negativa? Son cosas completamente distintas. La antimateria existe con toda certeza y posee energía positiva, pero carga opuesta. En cambio, la existencia de materia negativa aún no se ha demostrado. Debería poseer propiedades muy inusuales, ser más ligera que el vacío y flotar. Si la materia negativa existió al principio de los tiempos, al nacer el universo debería haberse alejado hacia las profundidades del espacio. A diferencia de los meteoritos que caen sobre los planetas por efecto de la atracción, la materia negativa debería huir de los planetas.
Los cuerpos grandes como las estrellas deberían repelerla. Aunque la materia negativa bien podría existir, lo más probable es que solo se pueda encontrar en el espacio profundo. Desde luego, no en la Tierra. En cambio, la energía negativa existe con certeza, aunque en cantidades ínfimas. Se midió por primera vez en un laboratorio en 1948. En 1933, Hendrik Casimir hizo una predicción inusual. 2 placas metálicas paralelas sin carga se atraerían mutuamente como por arte de magia. El vacío entre ellas en realidad no está vacío. Está lleno de partículas virtuales que surgen y desaparecen al instante. El vacío que se creía desprovisto de todo está en realidad repleto de eventos cuánticos. Y ahí también se esconde la energía negativa. El problema es que este efecto es extremadamente débil. Para detectar esa energía se necesita un equipo de medición de altísima precisión. Los problemas no terminan ahí. Las personas dentro de una nave estelar con ese motor estarían aisladas del mundo exterior. Eso significa que no se puede simplemente pulsar un botón y volar más rápido que la luz. No se puede mantener comunicación con el mundo exterior más allá de la burbuja protectora. Una nave estelar de Alcubierre no podría cambiar arbitrariamente de dirección y velocidad. Debería existir una ruta previamente trazada a través del espacio y el tiempo. Entonces, por ella, las naves podrían seguirse unas a otras, como trenes con horario fijo. La segunda forma de moverse más rápido que la luz, rasgar el espacio, pasando a través de un agujero de gusano como este. En la escuela nos enseñaron que la distancia más corta entre 2 puntos es una línea recta, pero no siempre es así. Si doblamos una hoja de papel de modo que los puntos se junten, la distancia más corta será un agujero de gusano. Este concepto surgió en 1916, cuando el físico Carl Schwarzschild encontró una solución exacta a las ecuaciones de Einstein. Pero si se examina esta solución en serio, en el centro aparece inesperadamente un objeto monstruoso, un agujero negro. En 1963, el matemático Roy Kerr descubrió que un agujero negro en rotación no colapsaría en un punto. Se comprimiría y formaría un anillo giratorio. Quien cayera en el orificio del anillo lo atravesaría y aparecería en otro universo. Pero aquí se oculta una trampa. Un agujero negro es un agujero de gusano irreversible. A través del horizonte de sucesos solo se puede pasar en una dirección. En 1988, el futuro premio Nobel Kip Thorne y sus colegas calcularon un agujero de gusano reversible, uno a través del cual se pudiera pasar libremente en ambas direcciones. Para una de sus soluciones, el viaje a través del agujero de gusano no sería más peligroso que un vuelo en avión. Pero también hay un montón de inconvenientes. Para crear un agujero de gusano de 1 metro de diámetro, se necesita una cantidad de energía negativa comparable a la masa de Júpiter. No energía normal, sino precisamente negativa. En segundo lugar, no sabemos cuán estables resultarían los agujeros de gusano. La radiación que se generaría en su interior podría resultar letal, o quizá empezarían a colapsar en cuanto alguien entrara. Para empezar, habría que acumular suficiente energía para rasgar el tejido del espacio-tiempo. Se necesita una cantidad correspondiente a la energía de Planck. Eso es 1 cuatrillón de veces más de lo que alcanzamos actualmente en el Gran Colisionador de Hadrones. Muchos físicos creen que a distancias extremadamente pequeñas, el espacio burbujea, está lleno de diminutas burbujas que surgen y chocan constantemente, y luego vuelven a desaparecer en el vacío. Si se concentra suficiente energía en un solo punto, hasta alcanzar la energía de Planck, esas burbujas podrían crecer, y cada una de esas burbujas sería un agujero de gusano que conectaría nuestro mundo con un universo hijo a punto de nacer. Al parecer, los agujeros de gusano y el espacio estirado son las formas más realistas de superar la barrera de la luz. Aún no está claro si estas tecnologías son estables, pero incluso si lo fueran, necesitaríamos una cantidad fabulosa de energía. Quizás ahora mismo alguna civilización altamente desarrollada sepa hacerlo, pero pasarán miles o incluso millones de años antes de que la humanidad pueda siquiera plantearse en serio domar semejante poder. Superar la barrera de la luz es la segunda clase de imposibilidad. Pero las leyes de la física no lo prohíben. En algún lugar del futuro lejano, quizá nuestros descendientes aprenderán a viajar más rápido que la luz. Estirarán y comprimirán el espacio alrededor de sus naves y abrirán túneles a través del tejido mismo de la realidad. Para ellos, el universo se convertirá, y no temo decirlo, en algo pequeño. En 1894, el premio Nobel Albert Michelson declaró que la física había terminado. Todas las leyes importantes han sido descubiertas, dijo, y en el futuro solo nos esperan ajustes en la sexta cifra decimal. Eso sonó literalmente en vísperas de las mayores conmociones en la historia de la ciencia. 6 años después comenzó la revolución cuántica, y 5 años más tarde Einstein descubrió la teoría de la relatividad. El filósofo francés Auguste Comte elaboró en 1825 una lista de cosas que la humanidad nunca sabría. Nunca determinaremos de qué están hechas las estrellas. Nunca conoceremos la estructura profunda de la materia. Nunca aplicaremos las matemáticas a la biología y la química. Bueno, ya saben lo que ocurrió después. Hoy vuelven a aparecer quienes elaboran nuevas listas de lo imposible. Nunca sabremos qué hubo antes del Big Bang. Nunca obtendremos una teoría del todo.
El físico John Wheeler les responde con sencillez. Hace 200 años se podría preguntar a cualquier persona si algún día comprenderemos cómo surgió la vida. Y la respuesta habría sido, por supuesto que no. Wheeler piensa lo mismo sobre la cuestión del origen del universo. Las afirmaciones sobre la imposibilidad de algo no deben considerarse como límites absolutos de nuestro conocimiento, sino como un desafío para la siguiente generación. Esos límites surgen para ser destruidos. Siempre existirán cosas que están muy lejos de las posibilidades de nuestra ciencia, objetos y fenómenos que es imposible investigar, por ejemplo, la posición exacta de un electrón o el mundo que existe más allá de la velocidad de la luz. Pero estoy convencido de que las leyes fundamentales son cognoscibles y finitas, y los próximos años podrían ser los más interesantes en la historia de la física, pues nos toca explorar el universo con una nueva generación de aceleradores de partículas, detectores espaciales de ondas gravitacionales y otras nuevas tecnologías. No estamos al final del camino. Más bien, nos hallamos en el umbral de una nueva física. Pero, descubramos lo que descubramos, tras cualquier logro, se abrirán inevitablemente nuevos horizontes.